congregación es la hermana? Dominica del Santísimo Nombre de Jesús. Ah, yo tengo una prima dominica. Ajá. Gabriela Zambarini. Ah, mira vos. Claro. ¿En serio? ¿La conocés? Sí, digamos, somos hermanas de comunidad, porque nuestra comunidad, la presencia, como le llamamos acá en Santa Fe, que somos 2 hermanas, pertenecemos a la comunidad de Rosario. Con permiso para residir por razones apostólicas acá en Santa Fe. Y ella es prima hermana de mi mamá. Ah, mira vos, ya le voy a decir que he estado con vos. Sí. Decile, Jandri. Dale. Sí, hace mucho, bueno, ahora que falleció la mamá, nos vemos menos, pero ellos son 3 hermanos. Sí. Y está acá en Rosario, así que... Ella está en Rosario, sí, Gabriela. Hace mucho que no la veo. Pero bueno, mirá qué casualidad, hermana. Qué linda, qué linda. Somos poquitas, pero nos movemos mucho, entonces... Sí, son conocemos, bien misioneras. Sí. Qué linda. Sacar una foto, claro, porque yo tengo el teléfono así, no sé si se puede. Sí, no puede, pero también puedo hacer captura de pantalla, pero cuando estemos más. Sí, no, yo por vos, yo tampoco necesito. Yo por vos que sumás en la carpeta de tus actividades. Sí, a las crónicas le llamamos. A las crónicas. No se suman más. Qué raro. ¿Qué tiempo suelen darle o hasta qué hora suelen admitir? O admiten todo el tiempo, pero más o menos como esperar para iniciar. No, hay 5 o 10 minutos, pero... 5 o 10 minutos, pero sentimos todo el tiempo, sí. Recién pasaron 4 minutos de las 8, así que esperemos. Un ratito más. Qué linda la visita del Papa a España. Hermoso. Me gustó mucho la frase de Gaudí que recuperaron para la inauguración. Bueno, he leído un comentario que decía, para quien estoy construyendo la obra, no tiene tiempo, no tiene urgencia en que sea terminada. Sí. Bueno, no recuerdo qué más decía, pero la idea era justamente con la familia. Para hacerla bien necesita su tiempo, ¿no? Y la otra, la que pusieron con los drones, que no importa tanto lo que se construya, sino el amor, ¿no? Lo fundamental es el amor. La verdad que muy interesante. Hermoso fue. Muy hermoso. Toda la experiencia, toda la visita fue hermosa. Yo no la he podido seguir, pero cositas así que voy viendo me parecen muy interesantes. Sí. Marisa, Ana, buenas noches. Bien. Hola chicas, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Marisa. ¿Cómo están? Bien, ¿todo bien vos? Bien. Tengo una noticia para darles. Mañana, sábado, comienza el Buen Pastor acá en San Jorge. Ay, qué bueno. En la Capilla del Valle. Qué lindo. Qué bien. Sí. Hola, recién te hice todo rápido para poder conectarme. Hace 2 años y medio un chico de acá de San Jorge, que bueno, estaba en adicciones, primero empezó con de colores y bueno, y se metió cada vez más en la iglesia y el padre Rodrigo lo preparó y se fue preparando y bueno, mañana sábado abre
la nueva pastoral de adicciones del pastor. Qué bueno, Marisa. Así que el padre Ariel está inaugurando esa pastoral. Qué bueno. A rezar mucho, vamos a acompañarlos en la oración. Sí, totalmente. Yo lo invité por si se quería unir a Gabriel, pero no tenía el teléfono, así que esta tarde conseguí el teléfono y a esta nochecita recién terminé, hace un rato termino de dar clase porque tengo un tallercito de artes plásticas y le mandé para que no sé, no lo vio el mensaje, porque por ahí podría presentarse con ustedes. Claro, pero bueno, qué buena noticia, Marisa. Sí, la verdad que sí, muy linda noticia. Muy linda, sí. Bueno, bienvenido, una bendición. Claudia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ella con esa biblioteca tan llena de libros, Claudia. Tengo todos los libros acá atrás, de entretenerme. Fresquete. Sí, está fresco hoy, ¿eh? Sí. Sí, refresco bastante. Yo hoy 12 voy peregrinando de la catedral a la basílica. Ajá. Así que hace un ratito que volví. Qué lindo. Es la peregrinación número 59. Mirá qué bien. Hermoso, hermoso. Qué lindo. Lo único, la verdad que hoy hizo frío porque caminando, uno entró en calor y empezamos a transpirar, pero el viento estaba helado. Claro. Así que estoy calentándome ahora. Bueno, gracias, Claudia. Ustedes. Qué bien que están. Las obras, creo que sí. Valeria también se sumó. Eso es. Bueno, los esperamos que se vayan sumando el resto. Hoy nos acompañan del Consejo de Protección de Menores y Adultos Vulnerables, la hermana Carolina y Alicia Bugliotti, así que bueno, gracias. Y también estás vos, Claudia, dentro de ese equipo. Y el viernes pasado estuvimos charlando. Y Valeria, está Valeria también. Valeria Franco. Sí, está por ahí. Qué bueno, qué bueno. Qué grupito hermoso que tienen ustedes. Gracias por todo lo que hacen. Gracias. A ustedes por apoyarnos. No. Pero bueno. Bueno, chicas, cuando ustedes quieran, si quieren que empecemos y después se van sumando, son las 20:10. Perfecto. Ahí voy poniendo para compartir. Dale. ¿Les parece que invoquemos al Espíritu para que abra nuestra inteligencia, nuestros corazones? Sí, claro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo que es recto y bello según el mismo Espíritu, para que podamos gozar siempre de sus divinos consuelos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a arrancar la charla de hoy, la clase de hoy, pero es continuidad de lo que hablaron el padre Franco, Valeria y Claudia el viernes pasado. Tanto la hermana Carolina Sánchez como yo, junto con Valeria, Franco, Claudia, Betina, que está ahí de secretaria en el IACS, el padre Javier González y el padre Marcelo Mendoza, formamos parte del Consejo de Protección de Menores y Adultos Vulnerables. Y bueno, el tema que nos ocupa un poco hoy es la prevención y los espacios seguros y el buen trato. Así que vamos a ir arrancando. Caro va a empezar. Bueno, buenas noches.
nos parecía importante hacer memoria de cómo está enmarcado esta última charla que nos dan para poder compartir como consejo de protección. Y justamente, ¿no?, es la pastoral de acompañamientos, ya vieron la pastoral de adicciones, y van a ver después la pastoral carcelaria. Y en el centro nos tocó esto, ¿no? Y nos parecía importante el hecho de que estamos en esta cuestión que el Papa Francisco nos invitó, a partir del documento Laudato Si, poder caminar hacia una cultura del cuidado. En el número 231 nos dice explícitamente una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad. Muchas veces hemos pensado que la Laudato Si está enfocada solamente a todo lo que es el cuidado de nuestra casa común, pero nos olvidamos que la casa común es el todo, ¿sí? Es todos los seres creados, de los cuales estamos nosotros, y ahora el Papa León XIV que nos pide, ¿no?, recuperar y volver a ser una humanidad magnífica, ¿no? Entonces, cuando reconocemos, dice el número 231 de la Laudato Si, el llamado de Dios a intervenir juntos con los demás en las dinámicas sociales, debemos recordar que es parte de nuestra espiritualidad, que es un ejercicio de caridad y es algo que nos madura personalmente, que nos madura como comunidad y a la vez que nos santifica. Entonces, queríamos retomar un poquito algunas ideas, ¿no?, que quizás ya dijeron nuestros compañeros la clase pasada. Que todo abuso se da siempre en un sistema relacional. Es más que una vinculación entre el agresor y su víctima. Poder pensar un poquitito qué es esto de que el abuso se da en el sistema relacional. Como seres sociales, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios como seres sociales. Entonces nos vinculamos unos a otros. Y desde la perspectiva sistémica, podemos ver que muchas veces los sistemas relacionales pueden tornarse abusivos. ¿De qué manera, no? Tenemos al agresor, yo voy a simbolizar acá, dibujar un triangulito, y poder ir viendo en cada uno de los vértices quiénes están, ¿no? En el vértice superior vamos a poner al agresor o a la agresora desde la perspectiva del poder, que hace hacia la víctima, que está en uno de los vértices inferiores, desde la seducción y el hechizo, la hace entrar como en una espiral que la va subsumiendo, ¿no?, que nos va hechizando, que va poniendo a la víctima en una situación de posesión de aquel agresor o agresora. Pero como decíamos, esto se trata de un sistema. Nos contaba Valeria y ella decía, le tomé prestado, ¿no?, una diapositiva acerca del silencio, que ya la vamos a volver a ver, pero no es mía, ya en este momento es de todo el mundo, yo no la he creado, también se la tomé prestada a alguien que ya ni me acuerdo a quién es, pero bueno, ahí podrán ver que acá estamos siguiendo a varios autores, especialmente podemos decir, desde la corriente chilena, en todo lo que es la prevención acerca de los abusos. Y bueno, en esta relación de poder del agresor hacia la víctima está esta imposición del silencio, pero que muchas veces no es solo hacia esta persona que está subsumida y bajo un hechizo, desde la perspectiva psicológica, ¿no? Hechizo porque termina siendo enajenada y no puede ya pensar por sí misma, sino por todo lo que este agresor o agresora ha logrado poseer en ella. Entonces, en el sistema abusivo podemos decir que tenemos esta figura triangular, ¿no?,
el agresor, la víctima y los terceros. Y acá los terceros tenemos que ver qué tipo de terceros somos y quiénes son los terceros, ¿no? Esta era la diapositiva que nos compartía Valeria la semana pasada, ¿no? Que el silencio es clave porque es lo que subsume no solo a la víctima, sino también a muchos que podemos estar siendo testigos de estos. Entonces, por eso nos parecía importante con Alicia, a la hora de poder pensar la prevención, poder poner el acento en el tema de los terceros. ¿Quiénes son los terceros? Son generalmente los familiares o miembros del entorno social de la víctima. Personas que están en posición de enterarse de una situación de abuso y por ende de detenerlo. Por lo general, no se interviene, porque a veces pasa también que el tercero es como que no se da cuenta de lo que está ocurriendo, o no quiere saber, o tal vez también están atemorizados, porque muchas veces hay una cierta complicidad ideológica o afectiva con el abusador o la abusadora. Fíjense que el dibujito de la Mafalda, ¿no? ¿Cómo era? Ese tercero puede ser ciego, sordo, mudo. Pero también hay terceros que no son tales y que tenemos que elegir qué tipos de terceros nos queremos convertir. Y aquí es muy importante María Josefina Martínez, ¿no? Ella plantea que dice lo siguiente: quien es víctima carece de alternativas. Porque, bueno, está, veíamos, subsumida, hechizada, dominada, subjugada. Los terceros tenemos mayores posibilidades de elegir. Todos podemos hacer algo o no, optando por sumarnos al daño, porque ese es el gran tema, ¿no? El tercero todavía victimiza por segunda vez, podríamos decir, o en una segunda instancia, a la víctima, porque, bueno, no ayuda a que pueda salir de ese espiral que va llevando hacia el fondo a la persona hasta anularla, ¿no? Podemos optar por sumarnos al daño ya generado por el agresor, o podemos interrumpir los abusos y a superar las consecuencias. Por eso es clave pensarnos qué tipo de terceros somos. Somos ese dibujito de la Mafalda tapándonos los ojos, como dice también Shakira, ciega, sorda, muda, o queremos ser estos otros terceros que de a poco van quitándose la venda de los ojos, pudiendo animarnos a mirar y darnos cuenta, capacitándonos, conociendo un poco sobre la temática y también pudiendo empezar a tomar la palabra, ¿no? Acá retomo la figurita porque es clave. Ustedes podrán ver ahí en el color naranja, hay como una línea que nos permite a ese triángulo equilátero que solo figura, que hasta es difícil de tenerla parada, podemos darle una base ya más bien piramidal, donde desde estos terceros que queremos generar redes de apoyos para sostener y empezar a reemerger a la víctima. Entonces, para esto es importante poder entrar en algo que Alicia nos va a ayudar a pensar acerca de cómo podemos ir trabajando esto de la prevención dentro de la perspectiva de la cultura del cuidado. Siempre decimos que hay dos ramas, ¿no? O dos herramientas preventivas. Una son los espacios seguros, que habla de espacios como lugares de desarrollo, lugares, espacios físicos que tienen que tener características
Y también la otra herramienta es el buen trato. Y nosotros con Caro decidimos profundizar en el tema del buen trato porque es una cuestión de conversión, es decir, de un cambio profundo del corazón. No es el buen trato para cumplir las reglas, las normas arquidiocesanas, los protocolos de los ministerios en los colegios o los protocolos arquidiocesanos, sino encontrar verdaderamente el sentido de que vale la pena cambiar, hacer un cambio en la cultura en la que vivimos. Y este cambio cultural se inicia en cada uno de nosotros y en nuestros vínculos cotidianos, ¿no? No se trata solo de estructuras, se trata de personas. Se trata de mirarnos con ternura, de cuidar con respeto, de sanar con tiempo y con verdad. Eso dice el Papa Francisco en el año 2018, en la carta al pueblo de Dios, después de haber tenido el choque frontal contra la pared de los chilenos y de la realidad de abuso en la iglesia chilena, ¿no? Creo que se trata de esto, ¿no? De algo profundamente humano y que empieza personalmente en cada uno de nosotros. No tenemos que esperar que vengan decretos, que surjan leyes, o que alguien nos diga, bueno, esto es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Es una cuestión totalmente ontológica e intrínseca a cada uno de nosotros. Y comienza por un cambio de conciencia, ¿no? Que después, obviamente, se manifestará también en el trato, en las obras. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer para trabajar estos entornos seguros de prevención? ¿Qué podemos hacer? El Papa Francisco nos enseñó estas 3 palabras, ¿no? En Christus Vivit dice, hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles, sí. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias. ¿Por qué no hay tiempo ni energía en nosotros para esto? Porque la sociedad nos enseñó que decir permiso, pedir perdón o decir gracias es de débiles. Y los débiles como que no tienen cabida en este lugar. Entonces tenemos que ser fuertes, tenemos que ser arrogantes, tenemos que pasar por sobre los otros, no hay que agradecer nada, todo nos corresponde por derecho. Y el Papa en Fratelli Tutti, en el punto 224, nos enseña cómo recuperar la amabilidad, ¿no? En esa sencillez que tenía Francisco. Que esto viene del interior de Francisco, de cómo él fue criado, de su familia, desde lo más profundo de su corazón. No es una cuestión teológica, una cuestión de conocimientos científicos, sino de meditación y de profundidad en su corazón, ¿no? Y nos pide recuperar y nos dice cómo recuperar la amabilidad. Y a mí me encantó esto cuando lo veíamos con Caro, ¿no? De vez en cuando aparece el milagro de una persona amable. Y me encantó esto y compartir con ustedes esto. Ser amable es un milagro en el día a día de nuestra sociedad. Así nos ve la iglesia, así nos ve Jesús, como un milagro siendo amables, donde el mundo nos ve débiles, nos ve tontos, nos ve sumisos. A los ojos de Dios somos un milagro. El otro día leía esos cartelitos que aparecen en las redes sociales que decía, sé la razón para que hoy alguien diga la buena gente existe, ¿no? También me pareció que va por este lado. Ser la razón en el día de otro, que mi presencia sea la razón en el día del otro,
para que ese otro diga, che, la gente buena existe. ¿Por qué? Porque me encontré con Alicia, con Caro, con cada uno de ustedes. Ser amable es dejar a un lado las propias ansiedades y urgencias. Vivimos en un mundo ansioso y urgente, pero ansioso al nivel patológico, ¿eh? Se padece, se enferman, hay crisis de ansiedad. Para poder prestar atención a la persona que me cruzo, al que tengo al lado, para poder regalarle una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. El maltrato cambia con pequeños gestos cotidianos, o sea, el maltrato cambia y el buen trato se construye con pequeños gestos cotidianos, ¿eh? Con el trapito que te acomoda el auto, preguntarle cómo te llamás, por la persona que te pide en un semáforo, cómo te llamás, dónde vivís, qué necesitas, volverlo a cruzar y nombrarlo, decirle, Juancito, todavía estás acá, le puede cambiar la vida a esa persona. Porque muchas veces el maltrato que nosotros brindamos y que nos parece como natural, también es un abuso. Porque en definitiva el abuso, creo que las chicas también lo explicaron la semana pasada, era usar a alguien como si fuera un objeto o una cosa. Y el otro es una persona humana, hijo de Dios, hecho imagen y semejanza del Señor, y además es mi hermano. Es mi hermano. Y un día el Señor me va a pedir cuenta de cómo traté a mis entornos, ¿no? Entonces, estos espacios para poder escuchar lo que le pasa al otro, dejar de lado el yo personal, yo a mí, porque lo que me pasa, porque te cuento, y escuchar, no con indiferencia, sino una escucha activa. A veces lo único que podemos hacer con la escucha es acompañar a la otra persona. No tenemos la solución a sus problemas, no tenemos las palabras para poder calmarle un dolor o sacarlo de un enojo, pero el estar, el haberlo escuchado, el haberle permitido que saque de adentro esa angustia que tiene, ya es un montón, ya es un montón. Y después poner eso en manos de Dios y que Dios se ocupe, ¿no? No es un gran trabajo para nosotros. Y sin embargo puede cambiar el sentido de la vida de muchas personas y del mundo. Los climas de buen trato implican respeto y reconocimiento del que tenemos delante como un legítimo otro, y del que tenemos delante en cualquier instancia de la vida, el que conozco, el que no conozco, el que me cae bien, el que no me cae bien. El otro es un hermano, es otra persona, alguien igual que yo y con la misma legitimidad que tengo yo frente a Dios. Ahí justamente una de las cuestiones que en la Fratelli Tutti el Papa Francisco nos invitaba a repensarnos era volver al paradigma de la fraternidad, ¿no? Por eso hermanos todos. Concretamente nos hemos olvidado, si vamos al inicio del Génesis, vamos a tener presente, ¿no? Tanto en el capítulo del 1 al 4, cuando Dios crea al ser humano, lo hace como un ser social. En el relato del capítulo 1 vemos como imagen y semejanza de Dios, y ¿cuál es esa semejanza de Dios? Es la Trinidad, ¿no? Porque dice justamente, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y entonces varón y mujer los creó. Y en el segundo relato vemos que había sido justamente creado y hecho de arcilla por el barro, y cuando Dios ve que el varón, el hombre, está solo, dice, le voy a hacer una compañía adecuada, y entonces le hace pasar
todos los animales por delante de él y que los nombre, y dice que al terminar de pasar cada uno de los animales, Adán no había encontrado a alguien que sea su compañía, ¿no? Y entonces, ahí es cuando Dios lo sume en un sueño, según el relato bíblico, y de la costilla crea a la mujer, le toma un hueso de sus costillas y crea a la mujer. Y cuando el hombre ve a la mujer, dice justamente, esta sí que es huesos de mis huesos y carne de mi carne, ¿no? Y puede reconocerse como igual ante ella. Entonces, en Fratelli Tutti insiste mucho el Papa Francisco en retomar este paradigma de la fraternidad, y no tanto en la otra que podemos haber interpretado en este relato los crea, les da la orden de que se multipliquen y dominen sobre la tierra. A veces nos hemos quedado más en ese paradigma de dominio, de amo y señor de las cosas, y cuando entramos naturalizando esa perspectiva de la dominación, terminamos en este abuso, ¿no? En este abuso de cosificar al otro y no reconocerlo como un hermano mío, como una hermana mía. Y en la Laudato Si, justamente lo que ahí el magisterio de la Iglesia nos invita a pensar es cómo somos hermanos, no solo entre los iguales humanos, sino con toda la creación, ¿no? Cómo recuperar esta hermandad con la Madre Tierra, como la nombran los pueblos originarios, con los otros seres vivientes, como son las plantas, los animales, cómo poder ir trabajando este respeto y este reconocimiento. En Fratelli Tutti el Papa usa un término que a mí me parece, yo siempre digo, me dio vuelta la cabeza, y dice el validar al otro, el interlocutor válido, ¿no? Y muchas veces nosotros ni a nuestros iguales lo validamos, seguimos pensando y escuchando lo que yo creo que el otro, la otra me dice, y no lo que me están presentando, ¿no? Entonces, para poder vivir en estos climas de buen trato, es esto. Primero que nada, el reconocimiento del que tenemos delante. Es una persona sagrada, magnífica, dirá León ahora, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es la función de estos de estos microclimas de buen trato que tenemos que tratar de generar en nuestros entornos, en nuestra vida cotidiana? Estos microclimas otorgan parámetros de contraste que impiden normalizar abusos de cualquier índole. La otra vez, en una clase, en una capacitación, la profesora nos decía que un niño en catequesis había descubierto que él era maltratado, porque le dijo a la seño, a mí en mi casa me maltratan. Entonces la seño le preguntó por qué decía eso, la catequista, y él dijo, porque no me tratan bien como acá, ¿no? Entonces, a mí también eso me hizo un montón de ruido. ¿Cuántas veces se normaliza el maltrato? Esto de ir en el auto y agredirnos, esto de insultarnos en la calle o en cualquier parte, esto de minimizar a otras personas, de subestimar, esto de ser indiferentes a los dolores o a las situaciones que viven otras personas, esto de que si no me pasa a mí, bueno, no importa, lo lamento por los demás, yo estoy bien. Entonces, los microclimas de buen trato impiden a veces normalizar estos abusos de cualquier índole, ¿eh? Cuando un niño descubre que ser nombrado, que ser escuchado, que ser atendido, no lo tiene en su comunidad cercana, en su familia, en su escuela, se da cuenta de que hay abusos, hay maltrato, porque muchas veces
es así, es por la comparación, ¿no? Lo normalizamos de tal manera que ya nos parece que está bien y perdemos el norte, perdemos el sentido. Muchas veces tomamos como parámetros para medir la bondad o la maldad de nuestros actos lo social, lo que se dice, lo que manda la sociedad. Y nosotros como cristianos tenemos que tener parámetros muchísimo más delicados, muchísimo más finos. Tenemos que tener parámetros de trato como el trato que tenía Jesús, ¿no? Tenemos que medirnos con el Evangelio. Como dice la frase de hoy, ¿no? Haz mi corazón semejante al tuyo, con la devoción que tenemos hoy celebrando. Bueno, y acá esto también lo tomamos, no es nuestro, pero nos pareció válido algunos recursos, algunas situaciones donde veamos qué características tienen los climas nutritivos, los climas bien tratantes o de buen trato, y qué características existen en los climas tóxicos o de maltrato. Por ejemplo, en los climas nutritivos se descubren y se destacan los talentos y habilidades de cada persona. Cada persona vale por lo que es y cada persona tiene talentos y dones que Dios le ha dado. En cambio, en los climas tóxicos se enfatizan los defectos, los errores y las debilidades de cada uno. En los climas nutritivos se reconocen explícitamente los logros, se felicita, se alienta, se acompaña. En cambio, en los climas tóxicos hay descalificación o ausencia de reconocimiento. Lo hiciste bien porque lo tenías que hacer, era tu deber, no sé, no se alienta, no se promociona. En los climas nutritivos se considera el error como una oportunidad de aprendizaje. Todo error, toda crisis nos sirve para poder mejorar, para poder cambiar, para poder convertir nuestra conducta. En cambio, en los climas tóxicos se considera el error como un gran fracaso. Si te equivocaste, si salió mal, fracasaste. En los climas nutritivos no se desconocen las debilidades o los errores, pero se ayuda a superarlas, a asumirlas. Se sancionan las conductas, todo lo que está mal y se puede corregir, se sanciona y se corrige. En las debilidades se trata de trabajar las fortalezas que pueden ayudar a salir de esa debilidad. Se ayuda a corregir esto de la corrección fraterna, los errores que puede cometer una persona. En cambio, en los climas tóxicos se culpabiliza o se estigmatiza al otro por sus debilidades o sus errores. Se sanciona a la persona, no a las conductas. No es que, bueno, hiciste mal esto, sos malo para esto, dicen en los climas tóxicos. Vos sos malo, afectan a tu propia persona, ¿no? Esto de estigmatizar, de considerar el error como un fracaso, de descalificar, de no reconocer al otro, de enfatizar los defectos, los errores, las debilidades. Esto que son algunas de las características de los climas tóxicos, a mí me hace pensar mucho al modo de vivir que tenemos, a que vivimos en estos climas tóxicos, a que las relaciones humanas de toda índole, desde la relación con el cajero o el repositor del supermercado, del playero de una estación de servicio, la relación docente-alumno, la relación padre e hijos, tiene que ver, están más nuestros climas, microclimas, están mucho más intoxicados que nutritivos, como padres, como colegas, como amigos, como esposas, como esposos, como docentes. ¿Por qué no trabajar estos climas nutritivos con nuestro entorno cercano? Creo que podríamos suavizar la vida y ser ese milagro de ser una persona amable, ¿no? Presente en la vida de otras personas. Pero bueno, la sociedad nos está imponiendo
estos climas tóxicos. Por eso nos pareció importante hacer esta comparación, contraponer, para que nosotros podamos descubrir y tomar conciencia, ¿no? Y por ahí cuando tenemos algún tipo de actitud alguna actitud de este tipo, decir, me estoy convirtiendo en alguien tóxico y no quiero ser tóxico, seamos nutritivos. Nos pareció importante cuando decíamos, la dejamos a esta diapositiva, poder tenerla porque nos ayuda como a ir tildando, ¿no? Bueno, de vez en cuando darme una miradita, un examen de autoconciencia y decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy? ¿Estoy siendo nutritiva para el buen trato o estoy siendo tóxica? ¿No? En el examen de la noche, un examen de conciencia a la noche. ¿Hoy fui nutritiva o hoy fui una persona tóxica? Y en la cultura del cuidado están estos pasos, digamos. Lo primero es la prevención, prevenir. Dijimos que la prevención en los ambientes, en los espacios seguros y en esto del buen trato. Segundo, la formación. Hay que estar formados, hay que prepararse, hay que conocer los protocolos, las normas, no solo arquidiocesanas, sino las normas del Estado también en este tipo de situaciones de abuso, porque el abuso no deja de ser un delito, no solo un problema ético y moral. Tercero, la intervención. Esto que decía Caro al principio, esto de ser un tercero activo, una persona que está atenta a ver o analizar y a descubrir y a involucrarse si veo, si escucho el maltrato de un abusador a una víctima, ¿no? Entonces, denunciar, llevar adelante los protocolos para iniciar una investigación, intervenir, jugársela en una palabra. Llevando a quienes corresponden. Obvio, sí. El tercero no se ocupa de hacer la investigación, lleva a los lugares que corresponde. Por eso es importante el punto 2 de la formación, saber a dónde, y si no lo sé, hablar con alguien que puede saberlo. La sanción, es decir, discontinuar y poner penas, esto ya es parte del sistema de cuidado. A nosotros muchas veces no nos corresponde esto, ¿no? De sancionar. Pero sí debe haber una sanción por el organismo o por la persona que corresponda o que tenga la jerarquía en la gestión para hacerlo, de sancionar, de discontinuar la situación de abuso, de poner penas. Y por último, la reparación, es decir, tratar de volver a dignificar, a restablecer la dignidad de las víctimas. Y esto se logra a través de una conversión integral. En esto de reparar, la reparación tiene múltiples aristas. A veces las reparaciones tienen que ser económicas, otras veces son psicológicas, otras veces son afectivas, otras veces son espirituales. Hay personas que necesitan como reparación que se reconozca frente a la comunidad de la parroquia, por ejemplo, que verdaderamente han sido víctimas de un abuso de poder, de un abuso de conciencia, porque la víctima muchas veces es descreída, ¿no? Es descreída, no se le cree. Entonces, la reparación tiene muchas aristas, muchas caras. A veces la reparación es legal, pero siempre tenemos que llevar a buscar cómo reparar esa situación de abuso donde la víctima pueda volver a recuperar su dignidad de persona, su dignidad de hijo de Dios, de hermano de cada uno de nosotros. Y esto merece una conversión integral y está atravesado... Espera un cachito. Sí, ¿cómo no? Me parecía importante que nos quedemos un ratito mirando esto, porque si ustedes recuerdan, cuando yo les mostraba el triangulito, la víctima estaba, como yo les decía, subsumida en una
perspectiva de, esperen que yo busque mis apuntes, porque a veces me olvido las palabras y bueno, no me va a salir ahora, no la tengo acá. Sí, en la seducción y en el hechizo, ¿no? Y justamente cuando ponía a esa supuesta víctima sumida en el hechizo y en la seducción, era justamente un espiral como este, ¿no? Pero era justamente a la inversa, era como que empezaba desde afuera y la subsumía hacia adentro, ¿no? Y para poder emerger está también este espiral, ¿no? Este espiral que desde dentro va saliendo y ayudando a emerger a la víctima, haciendo todo un proceso. Y quiero que nos situemos en el punto 1, en la prevención, porque es lo que a nosotros se nos pedía hablar, ¿no? Justamente tener presente esto. El buen trato es una acción preventiva. Generar culturas de cuidados es una acción preventiva. Esta mañana escuchaba una charla en el colegio nuestro, en el Sagrada Familia, vino un especialista en ciberacoso a tener un diálogo con los estudiantes de 7º grado y sus familias. Y él empezó diciendo eso. Lo primero es la prevención, porque una vez que ocurre el abuso, ya el daño está hecho. Está hecho en la víctima, en su entorno, en la sociedad. Entonces, no esperemos a tener que hacer todos estos pasos, Claro. sino ocupémonos de lo primero, esto, cuidarnos unos a otros. Siempre dijimos nosotros en el consejo que actuar frente a una situación de abuso es haber llegado tarde, porque el abuso ya se produjo. Entonces, cuando tenemos que actuar, obviamente que hay que actuar, pero ya llegamos tarde. Lo ideal es que se pueda prevenir, ¿no? Bueno, y estas situaciones están atravesadas, digamos, por la espiritualidad, por trabajar esto, por trabajar el corazón de cada uno de nosotros con los valores evangélicos, con los valores éticos y morales de nuestra religión, que realmente sea desde lo más profundo de mi alma, de mi corazón, querer trabajar estos 5 pasos, intervenir. Desde la eclesiología, es decir, desde la iglesia, desde la psicología, no podemos minimizar o subestimar y quedarnos solo con la espiritualidad y la eclesiología, la psicología y el derecho como, saben que el derecho nace, digamos, ahí las abogadas están escuchando, pero el derecho nace como justamente una gracia por cumplir un deber, es decir, yo tengo derecho a un montón de cosas porque he cumplido con estos deberes. Entonces, la psicología, el derecho, la espiritualidad, la eclesiología deben atravesar todos estos hitos, estos pasos, estos puntos en esta espiral que lleva la cultura del cuidado y de la prevención. Por eso siempre tenemos que optar por prevenir, ¿no? Reducir los factores de riesgos, teniendo una detección temprana de los posibles indicios de que hay un maltrato, porque es con lo que comenzamos, ¿no? Valeria nos hablaba la semana pasada de ese iceberg, ¿no? Que vemos generalmente ya el abuso, el delito finalizado, el daño finalizado, pero tenemos que estar atentos a lo que está abajo, lo que va siendo como la raíz, ¿no? Y va creciendo, entonces poder hacer una detección temprana de los riesgos. Y de hecho aumentar los factores de protección para poder lograr esta evitación del abuso, ¿no? Antes de que ocurra. Eso es lo primero, prevenir. Entonces para eso podemos hablar de 4P, pues yo también digo 4 puertas frente al abuso. La primera, prevenir para que no suceda. La segunda, proteger a las víctimas fundamentalmente, pero a todos aquellos que nos hablaron la semana pasada, ¿no? Los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos vulnerables.
protocolizar, nos va a ayudar mucho esto, porque lamentablemente el buen trato ha sido corrido y dibujado desde este paradigma que hablaba hace rato de la dominación y desde el individualismo. Entonces nos hemos olvidado de cómo tratarnos bien. Entonces necesitamos protocolizar ese buen trato o las reglas de convivencia. Y también, bueno, si han ocurrido acontecimientos que nos llevan al abuso, poder encontrar cómo poder ir corrigiéndolos desde un protocolo, ¿no? Pero fundamentalmente vamos a hablar en positivo desde las buenas prácticas. Y practicarlo, practicar esas relaciones sanas y sanadoras. Entonces, lograr ambientes seguros, tener una supervisión constante, consensuar, los protocolos tienen que ser consensuados y tienen que estar escritos, los tenemos y conocerlos, porque a veces muchas escuelas pasa que tienen las reglas de convivencia y ni saben ni quién las ha hecho, ni cómo las han hecho, y los que menos la conocen son los que la tienen que vivir, que es toda la comunidad educativa. Digo, a veces nos pasa eso, nos reolvidamos. Y a veces se firman las adhesiones a esas reglas, pero nunca se leyeron. Y por hecho, ser y anunciar el Evangelio, ser misioneros del cuidado. Eso es clave y fundamental. Bueno, ahora, como para cerrar, digamos, el encuentro de la semana pasada y las temáticas que abordamos con el Consejo, queríamos darle espacio a cada uno para que haga, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, alguna sugerencia, si quedaron dudas, si hay resonancias, no solo de lo que hablamos nosotros ahora, sino también de lo que se habló la semana pasada, y vamos a aprovechar la presencia de Claudia y de Vale, para que, bueno, si hay alguna pregunta respecto a los temas dados por ella la semana pasada, también puedan aclarar, corregir, informar, ayudarnos a crecer en esto, ¿no? Y sí, antes de ¿a qué hora es que termina y esto? Media. Y media. Bueno, entonces, si se da para mucho el diálogo, nosotros vamos a cortar, y cuarto, como para poder ir cerrando nuestra exposición final. Sí, sí. Así que tienen la palabra. Y miren que si ustedes no tienen ninguna pregunta, nosotros pensamos dos. No amenace, eso nos saca del buen trato. Yo siempre digo, o no se entendió nada, o fue muy claro. Porque fuimos muy malas nosotras y nuestras compañeras anteriores explicando, incluido el padre Franco, o algo pasó. Así que... No, yo creo que son tímidos, pero no importa. Fue muy claro, y nos dejó pensando a todos. Fue muy claro. Cómo hemos normalizado todo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto que hablamos? ¿Cómo ven la situación en sus lugares? Sí, Marisa. Estás muteada, Mari. Abrí tu micro, Marisa. Ah, perdón, ahí está, sí, estaba muteada, ahí me di cuenta. Yo pienso que es, qué complicado que es, ¿no? Llegar a acompañar o que alguien se pueda abrir con vos diciendo de que tiene o es maltratado, siendo mujer, siendo varón, yo creo que, bueno, nosotros es un pueblo acá y nos conocemos todo, y yo creo que es más difícil todavía. No sé, a mí me cuesta muy poco ser amable, así que es como que para mí para mí es algo simple, pero sufro mucho en este tiempo, porque el maltrato es constante y es normalizado, lamentablemente. Entonces,
con un corazón sensible y siendo siempre amable o tratando siempre de ayudar, siendo gentil, es complicado vivir en este tiempo. Se me complica demasiado. Eso es lo que yo puedo aportar desde mi humilde opinión. No obstante, seguís siendo una persona amable, educada y con buen trato, por más complicado que sea, ¿no? Yo creo que vale la pena, y si no es en este mundo, en el otro vamos a tener nuestra caricia de Jesús por haber sido así. Sí, igualmente yo lo sigo siendo amable, por ahí mis hijos me pasan estos TikTok, mi mamá en el supermercado, por ejemplo, ¡ay, qué buen precio! Mirá que el otro precio, y me pasan eso diciendo como que soy demasiado amable o atenta, o es que ellos piensan que, no sé, como ellos a lo mejor lo viven de otra manera, siendo más chicos, pero yo no quiero que sea normal el trato que se ve en la calle, yo quiero que sea más bien anormal el trato que vivimos nosotros, pero que lo sigamos viviendo. Sí, pero tiene que llegar a ser normal. Somos contracultural, sí, siempre lo hemos sido. Jesús fue contracultural porque, bueno, en una sociedad donde imperaba el odio, él terminó siendo la más del sistema. Claro, por eso, a eso yo me refiero con que se me complica. No porque voy a dejar de ser amable o atenta o dar paso a la gente cuando voy manejando, que pase el peatón, la gente me queda mirando como diciendo, a mí me deja pasar. Sí, pasá, sos peatón. No voy a dejar de ser eso, pero sí se complica en que uno ve muchas cosas feas, a eso me refiero. Y el maltrato constante, no te cuesta nada, una sonrisa, buenas tardes, buenos días, lo veo en la escuela, yo soy maestra, los chicos entran en secretaría, yo estoy ahora en secretaría porque tuve cáncer, entonces me sacaron del aula por las manos, porque las quimios, bueno, sabemos que nos sana de un lado, pero de otro lado nos mejora, es un mal necesario. Y bueno, y estoy en secretaría, los niños no saben saludar. Entran directamente portazo, dame el cuaderno cooperador, ¡ey, pará! Buenos días, señor, ¿cómo les va? ¿Cómo han? Así, pero el 99% no saluda, ni agradece. Y qué feo, ¿no? Porque lo ves desde niño, yo los míos, hola, ¿qué tal? Y si no, hola, todo el tiempo remarcándole que hay que ser amable, hay que ser atento, hay que agradecer, hay que saludar, porque es lo que me enseñaron. Claro. Sí, gracias. Es verdad. Pero si uno levanta un poquito la mirada, después vos ves a los papás o a las familias de esos nenes, también son así. Porque realmente la sociedad nos ha llevado a endurecernos. No es que la gente sea mala, sino que nos hemos acostumbrado a tener corazones duros, corazones de piedra. Por eso Francisco dice, los santos de la puerta de al lado, ¿no? Muchas veces ni sabemos quién vive al lado de nuestra casa, no nos damos lugar acá en la ciudad. Yo también soy de pueblo y vivo acá en la ciudad. Yo conozco a todos los vecinos de mi cuadra y de enfrente. Pero hay gente que no sabe ni quién es, no. Sí, claro. Hemos cultivado esa indiferencia, ¿no? Pero yo creo que se puede revertir. Somos la iglesia de Jesús. No creo que seamos la iglesia que Jesús quiere que seamos, que debemos ser mucho mejor, ¿no? Y creo que nosotros podemos ayudar en esto. Yo les pregunto, ¿no? A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué aporte puede hacer cada uno desde su lugar para generar una mejor cultura, una cultura de buen trato? Vos lo decías recién, Marisa, ¿no? Saludar, agradecer, lo dice el Papa Francisco también. Pero en los ambientes cercanos, en nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos,
¿Qué aporte podríamos hacer, aunque sea un granito de arena? Bueno, sigo hablando yo. Sigo hablando yo. Para mí es, por ejemplo, reunirme con amigas, soy siempre la que arma la reunión, siempre es en mi casa, generalmente, si no pasan meses que no nos vemos, y prohibido el celular. Así estamos y hablamos y nos hablamos todo y se nos pasa la hora volando y es como que, bueno, reforzar vínculos. Gracias. Bien. Sí, reforzar vínculos. La tecnología y las redes sociales nos han, no es roto, pero complicado las relaciones, ¿no? Complicado los vínculos. Uno va por ahí y vos ves grupos de amigas que se mandan mensajes en la mesa de un bar, se comunican por mensaje, no la comunicación. La comunicación ya no es personal. Ahora consideramos que, bueno, ya cumplimos porque le mandé un mensajito de cumple. Mínimo, una llamadita, que te escuche, escuchala, ¿no? Creo que son pequeños gestos que podemos recuperar y enseñarle a las generaciones más jóvenes. El testimonio, ¿no? El testimonio. Yo que tengo una familia numerosa, llena de hijos y nietos, y el permanecer en el hogar, ¿no? Uno tiene trabajos y cosas y va y viene, pero hay un momento donde uno tiene que estar para escuchar, porque los hijos siempre vuelven a casa. Siempre. Con sus vidas, con sus alegrías y con sus tristezas. Uno tiene que tener esa capacidad de escuchar, porque si no van para otro lado. En cualquier etapa de la vida, cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, ahora que son adultos y cada uno tiene su familia, siempre el hogar, ¿no? Como lugar de encuentro, de contención, donde ellos sepan que siempre pueden volver, que me parece que también un fracaso de nuestro tiempo es todo lo que se ha hecho para destruir la familia, ¿no? Como lugar de contención, ¿no? De acogida, acá estamos. Cualquier cosa, siempre estamos para cualquier cosa. Me parece que la escucha atenta, en el primer lugar donde se perdió fue en la familia. Y las instituciones después, bueno, se fueron acoplando a todo esto, ¿no? Yo tengo la experiencia de 32 años como directora de una escuela especial, y uno realmente, uno observa cuando los niños vienen con heridas, ¿no? De todo tipo, y más en la discapacidad, de todo tipo, y familias heridas de todo tipo. Y también uno tomar el valor en la formación y en el acompañamiento, y decir, bueno, hasta acá esto hay que denunciarlo, cómo hay que presentarlo. Esto que decía Marisa, ¿no? Esto de encontrarnos y tratarnos y reconocernos, reconocer al otro porque es otro y respetarlo. Qué sé yo, me parece que en esto se ha cosificado mucho todo, incluso las personas, pero bueno, siempre hay que volver a la fuente, y tenemos que ser testigos, y el modo es el modo de Jesús. Entonces, ¿cuándo fue tan bien que como iglesia nos perdimos, y dejamos de pensar y de actuar como actúa Jesús? Hay una introspección, uno tiende muy fácil desde la catequesis también, decir, ¿y por qué los padres? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Pero ¿en qué momento ocurrió que nos olvidamos de que tenemos que ser pacientes, tenemos que ser mansos, tenemos que acompañar, aceptar? Hubo un momento en que la iglesia dejó de ser la imagen de Jesús. Nosotros, ¿no? Y algo que me acordé mientras las escuchaba a ustedes, que yo pensaba para mí, esto que te lleva a la conversión pastoral.
a la suma de las conversiones individuales. El cambio empieza por uno. El cambio empieza por uno. Algo interesante que escuché en esto de la visita del Papa, yo no sé si fue Antonio Banderas quien lo dijo en el discurso que le dio al Papa, que tuvieron, que dijo, si ustedes quieren, este mundo está mal, está todo mal, empiecen ustedes a cambiar este mundo, porque el cambio es individual. Entonces, en esto del buen trato me parece que nos estamos perdiendo la oportunidad de ser felices todos, ¿no? Y de hacer felices a otros, ¿no? Sí, sí, Alicia, y de hacer Eso felices. que vos decías, Handry, me parece re importante, el estar para el otro. Sí. ¿No? Sí. Eso es buen trato, eso es reconocer al otro, es devolverle la dignidad. Hay tanta gente sola, aunque viva acompañada, pero sola, jóvenes, solos. Muchas veces no sabemos qué le pasa a nuestros hijos, a nuestros nietos, familias, ¿no? Que no saben qué les está pasando, que se desayunan cuando ya las circunstancias los sobrepasan, en adicciones, en malas compañías, en un montón de caminos extraviados. Y bueno, y uno dice, y cenábamos juntos todas las noches y dormía en el cuarto de al lado. Y es un desconocido, ¿no? En eso nos convertimos. Y esto que vos decías de la iglesia por toda esta situación ha perdido credibilidad. Cuando decimos, ¿qué pasa en las parroquias? ¿No? La gente no va más a misa, la gente no tiene más valores religiosos, pero muchas veces la culpa no es de la gente, es de la iglesia, es de nosotros mismos. Y uno a veces dice la iglesia como la comunidad parroquial. Hablemos de la iglesia como nosotros, como el cuerpo místico de Cristo, como todos los bautizados. Nosotros somos la iglesia, yo en el súper, yo en el club. ¿Cómo me porto? ¿Cómo reflejo? ¿Qué luz? ¿Qué sal soy en el mundo? ¿No? Sí. Creo que da mucho para no empezar a señalar cuestiones, sino hacer una autocrítica, un examen de conciencia profundo. Claro, el mirarnos, ¿viste? El mirar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí. Es todo un desafío, pero empieza por ahí, ¿no? Por un examen de conciencia, por mirarnos a nosotros mismos. Estamos demasiado llenos de cosas, ¿viste? Y vacíos de Dios en muchas situaciones. Pero es cierto. Claro, del cuidado que vos decías, ¿no? Como derecho humano. Por ahí estaría bueno explicarlo un poquito. ¿No? El cuidado como derecho humano, ¿no? Caro siempre habla de eso. Y digamos los tres modos de cuidado. El derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el autocuidado, ¿no? Tres dimensiones que a mí me impacta mucho. Algo nos lo dijo Vale la semana pasada sobre esto. Recién, el 7 de agosto de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer públicamente la incorporación de este derecho, ¿no? Y generalmente se dice que los derechos, siempre hay, donde hay una necesidad vulnerada, donde hay una necesidad es porque hay un derecho vulnerado, ¿no? Entonces, que lo tenga que reconocer la Corte Interamericana como derecho, nos está diciendo que es algo que está siendo vulnerado, y siendo vulnerado en estas tres dimensiones, ¿no? Entonces, por eso la importancia de poder recuperarlo. Muchas veces nos pasa a nosotras como mujeres, generalmente estamos más atentas y en función de los otros y no en el autocuidado, porque, bueno, estamos naturalmente hechas para cuidar, ¿no? Pero tiene estas tres dimensiones. Y si no empezamos, como se dice, ¿no? La caridad por casa, si no empiezo reconociendo yo que soy templo del Espíritu Santo y que me tengo que cuidar, el descuido
mi persona, de mi cuerpo, de mi psiquis, de mis sentimientos, de mis afectos, va a recaer también en el descuido de los otros. Sí, Nadie da lo que no tiene. Totalmente. ¿No? Entonces, es muy fuerte que fue justamente Argentina quien elevó este pedido en el 2023 y le pidió a la Corte Interamericana que se pronuncie sobre este derecho, porque evidentemente como argentinos lo traemos bastante vulnerado y cada vez vamos retrocediendo más en todo lo que son los derechos humanos, ¿no? Y entonces la Corte se tomó 2 años para dar su respuesta, hizo la consulta a todos los países, no todos respondieron, pero la gran mayoría, y terminaron concluyendo en estas 3 dimensiones que son necesarias garantizarlas, ¿no? Entonces, que el Estado pueda convertirse nuevamente en garante, está diciendo porque, bueno, evidentemente esta necesidad básica del cuidado no está siendo cuidada. Valga el juego de palabras. El juego de palabras, ¿no? Y algo que me parecía interesante, les comparto, el tema del cuidado nace con es un mito fábula. Hay un mito fábula allá por los, vamos a decir, entre el año 10 y el año 1 antes de Cristo nace, y justamente el relato, no lo tengo a mano porque no lo dejé a mano, porque ya lo habíamos descartado, pero a ver, denme 2 minutos a ver si lo ubico rápidamente, porque está lindo poder escuchar ese relato. Sí, acá lo tengo, ya lo estoy abriendo, y que es de Higinio, ¿no? Que es un filósofo, en realidad es originario de Alejandría, ¿no? Del actual Egipto, pero después lo llevan a Roma, y ahí él, desde la cultura greco-romana, construye este mito, esta fábula mito, y dice así: un día cuando se disponía a atravesar un río, Cuidado se sintió inspirado al fijarse en un pedazo de barro. Entonces, maravillado, comenzó a darle forma, cuando apareció Júpiter. Cuidado pidió a Júpiter que le soplara con su espíritu, lo que éste hizo de buen agrado. Cuidado quiso nombrar a su criatura, pero Júpiter se lo prohibió, a menos que le llamara como él. Esto suscitó una discusión entre Cuidado y Júpiter, el padre de los dioses. En eso apareció Tierra, quien también quiso llamar a la criatura con su nombre, pues ésta estaba hecha de su propia materia. Ahora eran 3 los envueltos en una discusión, de manera que pidieron a Saturno que actuara como árbitro. Este tomó la siguiente decisión que le pareció justa. Usted, Júpiter, quien le otorgó el espíritu, recibirá de vuelta este espíritu cuando la criatura muera. Usted, Tierra, quien le otorgó el cuerpo, recibirá de vuelta la corporeidad de la criatura cuando esté muerta. Mas usted, Cuidado, quien modeló a la criatura, determinará cuáles son los cuidados que debe recibir la criatura mientras está viva. Una vez más, comenzaron a discutir sobre el nombre de la criatura, cuando Saturno decidió que sería llamada hombre, que se deriva de humus, que quiere decir tierra fértil. Me imagino que a sus cabecitas han venido a la memoria de varios de los relatos bíblicos que hablábamos hace rato, ¿no? Son comunes a la época, fueron escritos en esa cultura, ¿no? Oriental, de allá de la zona del Mediterráneo, del Golfo Pérsico actualmente, y bueno, creo que nos dice mucho. Bueno, si no hay más preguntas, nosotros pasaríamos a cerrar este momento. Queríamos hacerlo con un momento de oración.
no sé, si hay alguna pregunta, hable ya o calle para siempre, como se suele decir. Adelante. Bueno. Mira esta, ¿no? Sí. La siguiente tiene nuestras preguntas. Ahí la vienen, sí, pasamos, ¿no? las preguntas que habíamos preparado, pero ya está, listo. Se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Jesús se dio cuenta enseguida y preguntó, ¿quién me ha tocado? La mujer entonces, asustada y temblorosa, sabiendo lo que había pasado, se acercó ante él y le contó toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, estás liberada de tu mal. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos parecía tomar este gesto de la hemorroísa porque, bueno, era una víctima de la salud, porque no lograba conseguir su sanación. Dice que cuando le responde a Jesús, le dice, te he tocado porque buscaba la sanación en vos, porque no he gastado todo mi dinero buscando una solución para mi enfermedad y no la conseguí. Y una víctima del sistema, porque de acuerdo a la ley hebrea, una mujer cuando estaba en su periodo menstrual, con su sangrado no podía acercarse, tenía que estar a 10 codos de las personas, ¿no? Porque si no contaminaba a quien tocaba o quien la tocaba. Y dice el relato evangélico que Jesús se dio cuenta de que aún en ese apretujón de gente, de esa multitud, alguien lo había tocado. Los discípulos le responden, pero Señor, ¿cómo preguntas eso si acá todos te estamos más que tocando, pisoteando, empujando? Sin embargo, tuvo esa capacidad de darse cuenta de que alguien lo había tocado. No solo por el poder que salió de él, sino por esa cuestión de ese buen trato que él tenía, ¿no? De poder darse cuenta de que los otros están y se le acercaban. Y tuvo la capacidad de poder acercarse a esta mujer, de mirarla a los ojos y de pedirle que hable, ¿no? No sé si alguna de ustedes han visto Chosen, a mí me gusta mucho verla, porque creo que esa miniserie de Los Elegidos está bastante lograda en lo que es recrear la época, ¿no? El contexto social, político y religioso de la época de Jesús. Y ahí él le dice, toma las palabras del Evangelio, ¿no? Jesús le dijo, hija, y esta mujer le responde, yo no soy hija de nadie, ya mi familia me ha abandonado, me ha dejado, ¿no? Sin embargo, esa capacidad de Jesús de poder mirar y permitir que se le acerque a alguien en la condición que esté, aún con el riesgo de dejarlo contaminado de acuerdo a la ley, la habilitó para que pueda, aún desde el temor y desde su temblor, contarle toda la verdad. Marisa decía recién, ¿no? Qué difícil para que algunos que viven en situaciones abusivas o de maltrato puedan contarnos y encontrarnos, ¿no? Y sí, nos pueden encontrar, porque Handry también decía, las actitudes de escucha, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, tiene que mostrar que estoy aquí presente, decía Alicia, aquí estoy, con todo mi ser, para acoger, escuchar a los otros.
Y por eso tener presente, ¿no? Este gran protocolo, decía el Papa Francisco en el número 25 de Gaudete Exsultate, 95, de Gaudete Exsultate, que retoma Mateo 25, ¿no? Ese es el gran protocolo. Mateo 25, 40 y siguientes. Cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos, los más pequeños, conmigo lo hiciste. Que podamos tener siempre esa capacidad de este corazón sagrado, cuyas fiestas celebramos hoy, y a la cual queremos asemejarnos cada día, que podamos tener esa capacidad de ofrecernos abiertamente y acogiendo, aunque quedemos contaminados, maltrechos, juzgados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos parece que se puede hablar un montón más, pero lo importante o la intención del Consejo, tanto en la charla anterior como en la charla en esta clase, es dejarle a ustedes la inquietud, ¿no? De poder ser todos apóstoles de la prevención, misioneros de la prevención, porque la prevención es una herramienta que todos tenemos que utilizar en todos los ambientes en los que nosotros estamos. No es misión del obispo, de los curas de las parroquias o de este humilde consejo que conformamos nosotros, ¿no? Sino que es un desafío cultural que la Iglesia nos propone, ¿no? En la actualidad. Así que si les quedó un poquitito de ganas de construir una ciudad santa, la ciudad de Dios, diría el claro, Papa, contrapuesto a la Babel, claro, en la magnífica Humanitas. ¿No? ¿Queremos construir la Babel que estamos construyendo o la ciudad santa? Creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos y la decisión que tenemos que tomar y comprometernos en eso. Así que bueno, muchísimas gracias, Jandri, Martita, Betty, gracias al IACS por habernos invitado. Sigan adelante con esta misión y bueno, cualquier cosa estamos a disposición. Gracias, Vale, gracias, Claudia, también por estar. Sí. Gracias a ustedes. Ustedes han sido nuestro milagro hoy. Es hermoso escucharlos y bueno, y poder compartir y saber que están y que también acompañan y que nos cuidan y que han brindado estos dos encuentros tan hermosos para los laicos, que nos edifican. Fueron encuentros muy nutritivos, así que gracias a Dios por ustedes. Y bueno, sigamos adelante con esta misión, Perfecto. Seguimos ahí, no adelante. sé si Claudia, me parece que quiere decir algo. Gracias por todo, un beso grande. Gracias, Claudia. Gracias, ahí está el CIDES también. Bueno, muchas gracias. Y seguimos el mes que viene con la pastoral carcelaria, dentro de las pastorales de acompañamiento. Gracias, son hermosas. Gracias. Ustedes también. Todos, vos también, Gracias a todos. todos hermosos. Que tengan un bendecido domingo. Nos Gracias, vemos. buen fin de semana. Gracias. A todos. Chau. Chao.